a la carta a los Hebreos, un capítulo muy conocido, el capítulo número 11, Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos solamente para introducirnos al tema que vamos a ver en estos días con la ayuda del Señor. Hebreos 11 dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario de los que le buscan. Vamos a leer hasta ahí solamente. Y este es un tema que vamos a estar tratando, que a mí en lo personal me llama mucho la atención, sobre todo por la manera en que el mundo, y sobre todo el mundo religioso, ha tergiversado o mal usado el concepto de la fe. Y por eso es importante que nosotros podamos ver en las Escrituras lo que realmente dice la Biblia acerca de este tema que es tan importante. Nos vamos a centrar en el día de hoy en, bueno, no sabemos hasta dónde llegaremos, vamos a ir de a poquito, versículo por versículo. Y primero nos vamos a centrar en los dos primeros versículos. Yo creo que del versículo 1 se ha hablado mucho y probablemente muchos de nosotros lo conozcamos de memoria. Ese versículo que dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el versículo 2 muchas veces se pasa por alto y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que, hermanos, como digo, es un tema que es importante volver a revisarlo una y otra vez, incansablemente, hasta el cansancio, dicen. Una y otra vez debemos revisar el tema de la fe. Y por eso volvemos acá. La fe que nos muestra el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, no es solo un concepto abstracto, no es solo un concepto de la mente o una apreciación. El versículo 1, más que una definición de fe, porque algunos lo toman como una definición de la fe. Y dicen, bueno, ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos 11:1. La fe es esto, pero se queda como solamente un concepto, como una definición. Pero más que una definición de la fe, es una aplicación práctica de lo que hace la fe en la vida de los creyentes, de lo que hace la fe en una persona que no tiene al Señor Jesucristo. ¿Cómo actúa la fe en una persona que no es salva? ¿Cómo actúa la fe en el creyente? Es algo práctico, es algo que se puede ver, que se puede evidenciar. Uno puede ver la fe. Por supuesto, no como algo tangible, pero sí algo que se manifiesta, ¿verdad? Algo que es evidente porque tiene fruto, porque se manifiesta.
Y una de esas manifestaciones está en el versículo 2. Por eso lo vamos a estudiar. Y esa aplicación práctica en realidad la vemos en el resto del capítulo. Uno lee el capítulo 11 completo, conocido como el gran capítulo de la fe, y uno lo que puede apreciar allí es esa fe práctica, ¿verdad? Se habla de personas reales, se habla de experiencias reales. Por lo tanto, no es una fe, un concepto, una ideología, no es una definición, es algo que se vive, es algo que, que debe guiar la vida de una persona. Por lo tanto, lo que aprendemos al leer estos ejemplos de fe y lo que esperamos realmente mientras estemos estudiando este tema, lo que esperamos es que usted, de manera personal, y yo nos confrontemos con la autoridad de la palabra de Dios y podamos darnos cuenta si realmente estamos hoy en la fe correcta, si estamos hoy en el camino correcto, en la fe de Jesucristo, en la fe de Jesucristo. Y esto es importante porque si hay personas entre nosotros que no son salvos, que todavía no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador, estamos seguros de que usted tiene algún concepto de qué cosa es la fe. Y es más, podríamos pensar en personas que no son salvas, pero que dicen que tienen fe. Y por eso es que lo que esperamos de todo corazón es que cada uno de manera muy personal podamos confrontarnos con la palabra de Dios y usted, si no es salvo, pueda confrontarse con lo que Dios muestra en su palabra para que pueda evidenciar si realmente la fe que usted dice tener es la fe verdadera, la fe del Hijo de Dios, la fe bíblica, la fe que Dios provee. Y si, si realmente usted de todo corazón puede decir, oh, esto yo no lo había visto así, esto no es la fe que yo conozco, esta no es la fe que yo digo tener, entonces es la oportunidad de corregir sus pensamientos, corregir sus conceptos e incluso alguien que pueda corregir su rumbo y dar vuelta para venir a los pies del Salvador y recibir la salvación. Porque al considerar la palabra de Dios se pueda dar cuenta esa persona de que hasta hoy no ha estado en la fe verdadera, que no ha recibido realmente esta gracia de Dios por la fe. Y entonces usted pueda venir a los pies del Salvador y corregir eso. Porque si usted no está en Cristo, va a perdición. Aunque diga que tiene mucha fe, si usted no está en Cristo, si el Señor Jesucristo no es su Salvador, usted va camino a la condenación. Por eso este tema es muy solemne y para que usted pueda considerarlo. Y nosotros los creyentes podamos también meditar, pensar si tenemos un buen concepto, una buena doctrina, una buena enseñanza acerca de la fe. Muy bien. Habiendo dicho esto, eh, hay una pregunta que vamos a proponer para que nos pueda guiar en esta presentación y la pregunta es, ¿qué es la fe y por qué es importante para la salvación? Cuando hacemos esta pregunta, las personas en general tienen distintos conceptos de fe. Hay personas que dicen, la fe es una creencia firme en que algo bueno va a ocurrir o que nada malo va a suceder. Por otra parte, hoy están de moda esas filosofías de la espiritualidad que definen la fe como un poder, como sentir en uno mismo el poder de su propio cuerpo, el poder de su mente, el poder de sus emociones y tener la capacidad de manipularlos
tener la capacidad de tener un control sobre ello, y a eso le llaman fe. También hay una religión muy influyente que probablemente ha tocado las puertas de su casa en más de alguna ocasión. Y ellos dicen que la fe es el esfuerzo humano por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un esfuerzo humano. Y la religión más popular en el mundo entero dice que la fe es el más confiable de los conocimientos humanos. Le atribuyen el poder de la mente como si fuera el poder de la fe. Bueno, son algunos conceptos generales. Y cuando tenemos conceptos así, nos creemos y la persona se cree con el poder para manipular la fe, como si la tuviera en el control, en su bolsillo, y se la pudiera dar a quien quiera. Usted ha escuchado esas expresiones cuando alguien dice: no te preocupes tanto, yo sé que te va a ir bien, confía en mí. Usted ha escuchado también a aquellos que dicen: yo declaro que hoy te va a salir ese trabajo que tú estás buscando, ten fe. Sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso pensamos que es tan vano pensar que tenemos el control. Hay otros que dicen: yo te aseguro que mañana vas a amanecer bien de tu enfermedad, yo te lo aseguro, ve tranquilo. Pero esto es aún más peligroso cuando tiene que ver con la salvación. Porque hay quienes dicen: no te preocupes, al final todos vamos al cielo, ten fe en Dios. Bueno, ¿y qué quieren decir con eso de que al final todos vamos a ir al cielo? Ten fe en Dios. Bueno, quieren decir que uno puede vivir su vida a su antojo, diciendo esas palabras mágicas: yo tengo fe en Dios, y que eso será suficiente para que Dios le dé la entrada al cielo, aunque sus pecados no hayan sido perdonados. Pero eso es un peligro. Esa no es la fe de las Escrituras. Esa no es la fe verdadera puesta en el Señor Jesucristo. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos y hermanas, y aquellos que nos escuchan, prestemos atención al versículo 2. Mire qué importante es el versículo 2. Dice así: porque por ella, o sea, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, en primer lugar, aprendemos acá que la fe va ligada al buen testimonio. ¿Lo ve ahí o no? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que yo no puedo decir que vivo por fe si mi vida demuestra todo lo contrario. Si mi vida no da un testimonio acerca de mi salvación en Cristo. Si mi vida no testifica que yo soy del Señor. No podría yo decir que vivo por fe o que soy una persona de fe. Es contradictorio, porque está claro que aquí dice que va de la mano con un buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por eso es importante también preguntarnos qué cosa es dar buen testimonio. Porque dar buen testimonio no es ser una buena persona. Dar buen testimonio no es tener una alta moral o ser un ciudadano respetuoso de las autoridades. Eso no es dar buen testimonio. Bueno, eso es dar buen testimonio cuando uno es creyente, por supuesto que sí, es parte. Pero para una persona que no es salvada, dar buen testimonio no es eso, porque el buen testimonio se refiere a lo que uno refleja acerca de Cristo, a lo que uno refleja en su nueva vida. Hemos cantado ese himno precioso:
tendrás que renacer. Es un requisito para entrar al cielo. El nuevo nacimiento, nacer otra vez. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en aquella conversación de noche, le dice, es necesario volver a nacer. Y se lo repite otra vez, el que no naciere de nuevo, no puede, no tiene cómo entrar al cielo, no puede. Es necesario volver a nacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Es un requisito para entrar al cielo. Y ese nuevo nacimiento es el que produce en una persona la capacidad de testificar de Cristo, de testificar que ahora es una nueva criatura, salvado, perdonado y que lleva al Señor Jesucristo en su corazón. Y eso es un buen testimonio. ¿Qué es dar buen testimonio? Bueno, cuando un testigo se presenta ante un tribunal, tiene que mostrar evidencias que acrediten que lo que él dice es la verdad. En muchos países se toma la costumbre de, cuando viene un testigo, poner la mano sobre la Biblia para jurar, bajo juramento, que lo que dice es completamente la verdad. Y es que el testimonio es precisamente dar evidencias que manifiesten, que demuestren que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y es por eso que la fe del creyente verdadero da testimonio de que Jesús es la verdad. La fe del creyente verdadero da testimonio de que Jesucristo es su Salvador. Y aquí dice que por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio. Miren, hermanos, aquí hay algo que ellos no tenían, pero lo alcanzaron. No lo tenían, pero ellos alcanzaron buen testimonio. Ellos viven por fe. Y como resultado, Dios mismo habla bien de ellos. Es Dios quien testifica de ellos, quien habla bien de ellos. Dios mismo da testimonio de sus vidas de confianza en Dios. Y el testimonio que Dios da está aquí en las páginas de la Biblia. Lo tenemos en Hebreos 11. El testimonio que Dios da acerca de aquellos hombres que vamos a hablar en estos días, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham. El testimonio que Dios da acerca de ellos. Dios testifica que ellos vivieron por fe. Por lo tanto, por la fe, ellos alcanzaron buen testimonio, no solo para con el mundo, sino a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Porque Dios mira la vida nuestra. Y Dios desea que vivamos en santidad. Que vivamos para Él. Que le demos a Él la honra y la gloria en nuestras vidas. Y por eso el testimonio es tan importante. Y ese testimonio está plasmado en la Biblia. Pero también el Señor Jesucristo dará testimonio de la vida de fe de cada creyente en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, el Señor Jesucristo dará testimonio de la vida de fe de cada uno de los creyentes allí. Y por supuesto que para los que no son salvos, para los que partan a la eternidad sin Cristo, también tendrán que presentarse un día delante del gran trono blanco del juicio de Dios. En el juicio del gran trono blanco. Y ahí se abrirán los libros. Los libros que testifiquen contra ellos. Los libros donde están escritas sus obras, donde están escritas su vida. Pero sobre todo, va a estar escrito ahí, rechazaron a Cristo como Salvador. Rechazaron al Salvador del mundo, al Hijo de Dios.
Y los libros y lo que está escrito en los libros de Dios va a testificar contra esas personas. Y en base a ese testimonio, ellos serán lanzados al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad, a condenación. Dios no quiere eso. Dios no quiere que muera ninguna persona ni que se condene una persona. Y por eso hasta el día de hoy, Dios en su gracia permite que se predique el evangelio, que usted pueda entender que es pecador, que necesita salvación y que necesita la salvación por medio de la fe, no por obras. La salvación no es por obras, es por la fe depositada en la obra del Hijo de Dios, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa expresión también nos habla de su buena reputación. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos tenían buena reputación, que sus vidas fueron aprobadas, sus vidas fueron observadas y aprobadas, porque vieron en la fe del Hijo de Dios. Mire qué importante es ese versículo. Cierto que lo pasamos por alto, cierto que saltamos o nos quedamos en el 1, pero dice claramente que por esa fe ellos, los antiguos, alcanzaron buen testimonio. Entonces la fe va de la mano con un buen testimonio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, tenemos un hombre que su vida fue para testificar. Él vino para testificar. Ese fue su propósito de vida y él cumplió ese propósito. Ese hombre se llamaba Juan. Juan, y más conocido como Juan el Bautista o el Bautizador, aquel que bautizaba en el río Jordán. Y una y otra vez se nos dice en el capítulo 1 de Juan que Juan vino para testificar, que vino para testimonio. Dice que vino para testificar de la luz. No era él la luz, sino para testificar de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y Juan estaba testificando de esa luz acerca del Señor Jesucristo. Y una y otra vez se nos dice que él viene a testificar. Ahora es interesante. Mientras tanto podría ir buscando usted ahí el Evangelio de Juan capítulo 1, porque vamos a leer unos versículos. Pero es interesante porque todos admiraban a Juan. El mismo Señor Jesucristo exalta la vida de Juan. De los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan, dice el Señor. Y las personas admiraban a Juan. ¿Pero por qué lo admiraban? Bueno, por su vida ejemplar. Él era despojado de cualquier orgullo personal, de cualquier vanagloria. Él vivía en el desierto, estaba vestido de pelo de camello, una ropa de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su alimento, él comía langostas y miel silvestre. Sin embargo, él nunca habló de sí mismo. Habría ratificar de Jesucristo el Salvador que vendría. Y en Juan capítulo 1, versículo 37, vamos a leer ahí, Juan 1:37. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire, los discípulos de Juan le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahora uno piensa, ¿qué fue lo que oyeron hablar a Juan? ¿Por qué siguieron a Jesús? ¿Qué es lo que oyeron? ¿Qué decía Juan? Bueno, versículo 29, más atrás, podemos leer que Juan dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Mire, y entonces se nos dice, ellos oyeron hablar sus discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Mire qué respuesta tan de Dios que quita el pecado del mundo. Una predicación sencilla pero profunda. Y Juan testificaba del Señor Jesucristo. Mire, versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Particularmente sus discípulos. Hay una respuesta, porque ellos pudieron mirar el testimonio de Juan. ¿Qué poder es el testimonio de un creyente que manifiesta a Cristo con su vida, con su hablar, con su actuar? Y entonces el versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente testifica de Cristo y lo señala a él como el Salvador, como el Mesías, como el que venía a hacer la obra de la cruz, la obra de la redención, el Cordero que venía para ser inmolado. Y la respuesta de aquellos discípulos de él está en el versículo que hemos leído, el 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Eso es una respuesta de fe. Eso es una respuesta de fe. Porque se les predicó acerca del Salvador, del que podía borrar sus pecados, y ellos acuden sin pensarlo y siguen a Jesús. Bueno, qué hermosa respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos a Juan. Aquellos hombres creyeron el testimonio de Juan acerca de Jesús. Ellos creyeron el anuncio del Redentor de sus almas y actuaron en consecuencia, le siguieron. Y cuando le creyeron y le siguieron, y entonces ellos mismos comienzan a dar testimonio de Jesús. Ellos mismos comenzaron a vivir en la fe de Jesucristo. Mira el versículo 41. Dice, bueno, en el 40 se menciona a Andrés. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mire, ahora ellos se convierten en testigos. Ellos ahora se convirtieron en los que viven en la fe de Jesucristo, en los que testifican de Cristo. Y luego el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y así empezaron a correr la voz, empezaron a testificar los que creían, los que seguían a Jesús y buscaban a otro, a su hermano, y después a otro, y así unos a otros. Y empieza esta labor que hasta el día de hoy Dios ha permitido por su gracia, que se predique este evangelio de Jesucristo en todo el mundo, a toda criatura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, la fe va ligada al testimonio. Y si usted hasta el día de hoy no ha testificado de una vida salvada,
de sus pecados perdonados, si usted no puede testificar de que sus pecados han sido perdonados, usted difícilmente podrá decir que tiene fe. Y entonces aquí es el momento en que hay que corregir eso. Aquí es el momento en que usted escucha como escucharon los discípulos de Juan y sigue a Jesús. Le sigue por la fe. Su fe depositada en el Hijo de Dios. Bueno, tenemos unos minutitos adicionales, creo. Así que vamos a leer el versículo 3 para que podamos avanzar un poquito. El versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Este es otro versículo que pasamos corriendo por ahí. Y bueno, lo que les propongo, hermanos, es que podamos detenernos un poquito para poder profundizar. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Eso es lo que tenemos en ese versículo. Que la fe es creerle a Dios, es creer que lo que Dios dice es verdad, es la verdad y que se cumple. Y aquí dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe es lo que nos ayuda a entender lo que de otra manera no entenderíamos. La fe nos ayuda a entender lo que de otra forma no podríamos entender. Bueno, ¿cómo entiende uno la creación del universo? Hay cosas que son incomprensibles, que no llegamos a comprenderlas en su profundidad, en su extensión. Y aún así, yo lo creo. Lo creo no solo por las evidencias, lo creo porque Dios lo dice en su palabra. La creación da testimonio de la existencia de Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no creo si no lo veo, ¿verdad? Si yo no veo, no creo. Pero mire qué contradictorio es el ser humano, porque hay tantas cosas que el hombre cree sin ver. Hay tantas cosas que el ser humano cree sin verlo. El mismo hecho de la teoría que se opone a la creación de Dios, esa teoría es solo una teoría. Y aún así el ser humano lo cree. Por lo tanto, aplican fe en la teoría de la evolución. Una fe que no es bíblica. Pero en definitiva podríamos reemplazar esa palabra de fe por creencia. Tienen una creencia en eso. No es la fe bíblica, pero tienen una creencia en eso. Bueno, así pasa con muchas religiones. No tienen la fe bíblica, tienen una creencia, tienen una religión, tienen su confianza puesta en ídolos, su confianza puesta en líderes, su confianza puesta en ciertos libros que ellos mismos veneran. Eso no es fe. No es la fe bíblica. La fe bíblica le cree a la Biblia, le cree a Dios, cree su palabra. Y por lo tanto hay quien dice que el que no ve no puede creer. Y más bien nosotros vemos en la Biblia que el que no quiere creer no quiere ver. Simplemente porque no quiere creer, no quiere ver. Mire, hay dos ejemplos muy claros de esto en las Escrituras. Hay un hombre ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Aquel hombre ciego de nacimiento oyó acerca de Jesús. Y resulta que tiene una experiencia personal con Jesucristo. El Señor Jesucristo le da la vista. Ese hombre no tenía vista. El Señor le da la vista.
Y después resulta que los hombres religiosos, los fariseos y toda la religión de su tiempo, empezaron a cuestionar a este hombre porque manifestaba que Jesús le había sanado. Y entonces los hombres religiosos expulsaron a aquel hombre que había sido ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ese hombre respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Bueno, Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y ese hombre dijo, creo, Señor, creo. Y le adoró en ese mismo momento. Y lo que entendemos acá es que ese hombre tenía una disposición para creer. Y por eso pudo ver al Salvador. Lo pudo ver como su Salvador personal. Porque él tenía una disposición para creerle. Jesús le dijo, yo soy el Cristo. He aquí el que habla contigo, él es. Y ese hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Él tenía una disposición de corazón porque quería conocer la verdad. Y la verdad se le manifestó y él la creyó por fe. Él dice, ¿quién es, Señor? Porque quiero creer en él. Bueno, hay otro ejemplo en Juan capítulo 20, que es muy mencionado, aquel discípulo Tomás. Tomás era uno de los 12, llamado Dídimo, y él no estaba con los 12 cuando Jesús resucitó y se presentó delante de ellos. Y en la siguiente ocasión se presenta Tomás y los discípulos le dicen, le testifican y le dijeron, pues, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire lo que dice este hombre. Prestemos atención a la disposición que tenía él para creer. Y él dice, si yo no viere, no creeré. Y el problema de Tomás no era que no podía ver. El problema de Tomás era que no quería creerlo. Por lo tanto, aquí habría que cambiar esa expresión cuando la persona dice, no lo puedo creer. No, la expresión es, no lo quiere creer. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos hombres? La disposición de corazón para creerle al Señor. La fe depositada en el Señor. El ciego dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él está dispuesto a creer. Pero Tomás dijo, si no viere, no creeré. Él está dispuesto a no creer. Y el Señor le dice, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y bueno, por eso es importante este versículo 3. Porque por la fe entendemos cosas que naturalmente no entenderíamos, como es el hecho de la creación. Las escrituras dan evidencia confiable de que Dios es el creador. Hebreos 1:1 dice que el universo fue hecho por el Hijo y para el Hijo. Todo es de Él y para Él. Ahí mismo en Hebreos 1:3 y también en Juan el capítulo 1 se dice que el Señor no solo hizo el universo con su palabra, sino que también la sustenta con su palabra. Ese mismo Señor poderoso fue el que vino a este mundo en forma de siervo a dar su vida en rescate por los pecadores. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, mirando la misma creación de Dios, podemos entender por la fe que Dios hizo el universo y lo sostiene hasta el día de hoy. Y dice Pablo a los romanos, esas cosas invisibles se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, mire, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo tanto, el problema del ser humano no es que no pueda creer, es un problema de sus razonamientos y su corazón entenebrecido. El hombre natural no comprende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos y hermanas, necesitamos ser revestidos del hombre espiritual. Necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu para poder comprender las profundidades y la altura y la anchura y la profundidad de este Señor tan glorioso. Sin el Espíritu de Dios no es posible. Necesitamos, aunque lo tenemos y no se va, desde que hemos sido salvos, el creyente tiene morando adentro el Espíritu Santo de Dios. Pero con una vida que no testifica, una vida que no aplica fe, una vida que no se rige por la palabra, entonces el espíritu va apagándose y se contrista. Y entonces ese creyente se va marchitando. Y para él entonces empiezan a ser incomprensibles cosas que se deben discernir espiritualmente. Porque se han de discernir según el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo que nos guía a toda verdad. Y Dios quiere hacer de cada uno de nosotros esa criatura para su gloria, con esa capacidad espiritual que glorifique su nombre, que le crea a Dios, hermanos. Necesitamos creerle a Dios, creer su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es lo que nos ayuda a entender lo que de otra manera no entenderíamos. La fe nos ayuda a ver lo que antes no veíamos. ¿Lo entendemos? Y ya que hemos hablado del hombre ciego de nacimiento allá en Juan 9, solo quiero mostrar un detalle. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo vio, pero el hombre no lo podía ver porque era ciego. Pero sí le podía escuchar. Y por eso la palabra de Dios es tan importante, porque se puede escuchar y se puede prestar atención. Y nosotros hoy no podemos ver las cosas espirituales. Hay mucho que no alcanzamos a entender, pero sí podemos escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno escucha, debe creer lo que escucha, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por la fe entendemos lo que antes no entendíamos. Por eso el versículo 3 en Hebreos 11 es tan importante. Yo antes no entendía lo que Jesús hizo por mí, pero ahora por la fe entiendo que Él pagó con su propia vida el rescate de mi alma para que yo sea una nueva creación que glorifique a Dios. Por la fe veo lo que antes no veía. Y entonces oyó Jesús que habían expulsado a ese hombre y lo halló y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y ahora el hombre sí le puede ver. Ahora el hombre le ve con los ojos de la fe, no tanto con sus ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Ahora él entiende que Jesús es el Cristo. Ahora él entiende que es el Hijo de Dios, que es su Salvador. Y a esta altura, a este punto, uno pregunta: ¿cuál es el verdadero milagro? Jesús le ha dado la vista a un hombre que era ciego. Y uno dice: el verdadero milagro no es que el hombre ahora veía físicamente,
sino que ahora es salvo. Ahora ha nacido de nuevo y puede adorar a su Señor. Lo mejor que puede suceder en la vida de una persona es que Jesús perdone sus pecados y reciba la salvación. Oh, hermanos, atesoremos esto tan grande que tenemos, apliquemos fe y creámosle a Dios de todo corazón. Y querido amigo que nos escuchas, si aún no eres salvo, que sea esta la oportunidad. Quizás no haya más oportunidad, que sea ahora, mientras oramos, que tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal.